En Estados Unidos crean híbridos de humanos y animales. Actualidad y ciencia. Se trata de un nuevo enfoque radical sobre la generación de órganos humanos para trasplantes, que consiste en cultivarlos dentro de cerdos u ovejas. Desafiando la prohibición de financiación impuesta por la principal agencia de salud de Estados Unidos, algunos centros de investigación estadounidenses están avanzando en los intentos de cultivar tejido humano dentro de cerdos y ovejas con el objetivo de crear corazones, hígados y otros órganos necesarios para trasplantes. Los híbridos de humanos y animales llamados quimeras, se crean mediante la inyección de células madre humanas en embriones de animales de días de vida, que luego se gestan en el ganado. Podemos crear un animal sin corazón. Hemos diseñado cerdos que carecen de los músculos esqueléticos y vasos sanguíneos modificando los genes. Los científicos pueden cambiar el ADN en embriones de cerdos u ovejas de modo que sean genéticamente incapaces de formar un tejido específico, después de lo cual se añaden las células madre de una persona. La idea es que las células humanas se hagan cargo de la formación del órgano que falte, que podría ser luego utilizado en una operación de trasplante humano. Según los datos de la revista MedTechnology Review, basados en las entrevistas con 3 equipos de investigadores, 2 en California y 1 en Minnesota, alrededor de 20 embarazos de quimeras, cerdo humano, o oveja humano, han sido desarrollados en los últimos 12 meses en Estados Unidos, aunque hasta el momento no ha sido publicado ningún artículo científico que describa el trabajo. Dilema ético. Se trata de un enfoque revolucionario sobre la generación de órganos humanos, pero también un proyecto complicado desde el punto de vista ético, ya que implica la adición de células humanas en embriones de animales de una forma que podría borrar la línea entre las especies, explica MedTechnology Review. Por esa razón, el pasado mes de septiembre el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, NIH, anunció que no apoyaría estudios con participación de quimeras hasta que haya revisado sus aspectos científicos y sociales más detenidamente. Sin embargo, dado que las quimeras podrían ser una nueva fuente de órganos para pacientes necesitados y también dar lugar a nuevos descubrimientos fundamentales, investigadores como Daniel Garry, cardiólogo que dirige un proyecto de quimeras en la Universidad de Minnesota, aseguran que van a seguir adelante a pesar de la posición del NIH. Podemos crear un animal sin corazón. Hemos diseñado cerdos que carecen de los músculos esqueléticos y vasos sanguíneos, relata Garry, que explica que aunque tales cerdos no son viables, pueden desarrollarse correctamente si se añaden unas cuantas células de un embrión de cerdo normal. La probabilidad de que un animal obtenga conciencia humana es baja, ya que los cerebros son demasiado diferentes, pero, como medida de precaución, los investigadores aún no han permitido nacer a ninguna de sus quimeras. En vez de ello, están reuniendo fetos con el fin de recabar información acerca de la contribución de las células humanas a los órganos de los animales. Actualidad y ciencia. Buenos días, queridos hermanos. Que el Señor les pueda bendecir en este precioso día que Dios nos ha regalado. Y estamos aquí con el propósito de darles este mensaje. Creo solemnemente que el tiempo de gracia se nos está terminando y tengo temor porque nos damos cuenta que no estamos preparados para afrontar la última crisis final en esta tierra. Pero hay una esperanza, que todavía tenemos un intercesor, todavía tenemos un abogado ahí en el cielo, al cual podemos llegar libremente a depositarle nuestras cargas. Y el tópico que vamos a comentar este día, el tema que vamos a comentar este día tiene que ver con las señales. 2 señales específicas que ocurrieron antes de la destrucción en el diluvio. Las generaciones antidiluvianas se le llama antidiluvianas porque
pues existieron antes del diluvio, es obvio. Pero no quiero seguir hablando sin antes orar, tener una palabra de oración. Y vamos a orar en esta hora. Señor Dios y Padre nuestro, sabemos que su palabra es santa, su palabra es la verdad y que no hay otra norma aquí en la tierra. No es la palabra del hombre, no es mi palabra, sino su palabra, Señor, porque esa palabra es santa y es la que nos santifica, Señor. Y su palabra es verdad. Dice San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así es que estamos implorando la asistencia de su Espíritu para que su Espíritu pueda guiarnos en este estudio y que nuestras mentes puedan ser atraídas por su Espíritu, Señor, porque se lo hemos pedido en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Nuestro texto base será Daniel 8:14. Daniel 8:14, queridos hermanos, nos hace una iglesia privilegiada en toda la extensión de la palabra. Pero así como es una iglesia privilegiada, puede llegar a ser una iglesia desechada. Voy a leer el texto, Daniel 8:14. Y dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Yo no voy a entrar en muchos detalles porque quiero hacer esta meditación algo corta. Pero primeramente vamos a decir algo. ¿Por qué dice hasta 2300 tardes y mañanas? Déjeme decirle que la palabra de Dios ella sola se interpreta. Muchos han querido interpretar la palabra de Dios y han fracasado. ¿Y por qué han fracasado? Porque lo podemos ver en el mundo religioso, porque todos andan en diferentes caminos y solo hay un camino que nos va a llevar al cielo y ese está en el santuario. Y muchos creen que se van a salvar por lo que han hecho. Yo en lo personal no creo que me voy a salvar por haber predicado, por haber dado estudios bíblicos, por haber hecho obra misionera, no creo. Si yo me salvo, será por la única gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero realmente estamos viviendo tiempos solemnes en los cuales, pues ese santuario del que habla Daniel 8 se va a cerrar. O sea, se va a cerrar en el aspecto de que el abogado va a cerrar la corte celestial. Y ese día, pues, va a ser muy triste para él, porque no sabemos cuántos de nosotros nos vamos a salvar o cuántos nos vamos a perder. Y el mundo religioso va a ser muy chasqueado, porque han formado muchas religiones sin tomar en cuenta la palabra de Dios. Todos quieren ir en caminos diferentes y hacer su propio paquete de salvación. Ellos hacen su propio paquete de salvación haciendo cosas que el Señor no ha pedido que hagamos. ¿Verdad? Así es que, ¿por qué dice hasta 300 tardes y mañana y el santuario será purificado? Bueno, dice eso, querido hermano, porque tardes y mañanas forman un día. Y como la Biblia es su propio intérprete, para entender esas tardes y mañanas, tenemos que ir a la Biblia, porque es la única fuente que tenemos. No tenemos que ir al pastor, tenemos que ir a la Biblia, porque los pastores, y no estoy hablando de todos, en general han confundido a la gente, especialmente los pastores evangélicos.
Han confundido a la gente. Y no digamos, pues, el Papa de Roma, con sus doctrinas extrañas y ajenas a la Biblia, pues, ha confundido a la gente. Dice aquí en Génesis 1, verso 3, solamente voy a leer uno para darles la pauta para que ustedes sigan el estudio. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. O sea, la tarde y la mañana conforman un día. O sea, el día comienza a la puesta del sol. Por ejemplo, hoy, este día, miércoles, a la puesta del sol ya va a ser jueves. Este día jueves, a la puesta del sol ya va a ser viernes. Ya va a ser viernes. Eso conforma un día, la tarde y la mañana. Ese es el horario de Dios. Es así como se lee la palabra de Dios. Entonces dice, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, hay un santuario que tiene que ser purificado. Hay un santuario que el Señor tiene que purificar. Pero también dice allí que son 2300 tardes y mañanas. Según la profecía bíblica, según Daniel 7 y Daniel 9, esa profecía de las 2300 tardes y mañanas comenzó a correr en el año 457 antes de Cristo. Antes de Cristo, y tenían que transcurrir 2300 tardes y mañanas, o sea, 2300 días, que en lenguaje profético se convierten en años, según la palabra de Dios. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 4, verso 5, verso 4 y 5 dice, y tú te acostarás sobre el lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Y yo te he dado los años de su maldad por el número de los días. 390 días, así llevaráis la maldad de la casa de Israel. O sea, es día por año. Es día por año. Así es que, queridos hermanos, en lenguaje profético también tenemos otro testigo en Números 14. Dice, sigo leyendo el verso 6 de Ezequiel para que ustedes entiendan mejor. Cumplido esto, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. En Números 14, verso 36, en el libro de Números 14, verso 36, tenemos otro testigo que dice de la siguiente manera: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. O sea, esas 2300 tardes y mañanas se refieren a 2300 días que en lenguaje profético se convierten en años. Entonces, esa profecía comenzó en el año 457 antes de Cristo, y esos 2300 tardes y mañanas terminan en el año 1844. Cuando esos días terminan, comienza la limpieza del santuario. O sea que en 1844 comenzó el juicio, una obra de limpieza del santuario. Déjeme decirle que Cristo está en el cielo. Él se fue, cuando resucitó, se fue al cielo. Así lo dice la palabra de Dios en Hebreos. El libro de Hebreos nos atestigua de que el Señor entró en el cielo.
entró directamente en el lugar santo porque el templo, o sea, el santuario del cielo se compone de dos, del lugar santo y del lugar santísimo. Porque el atrio, o sea, la tierra, aquí se componía de tres, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, según Éxodo, porque al Señor cuando llama a Moisés le dice, y me harán un santuario y yo habitaré en medio de ustedes, pero ese santuario tenía que ser limpiado siempre. Hebreos capítulo 9 dice de la siguiente manera. Leo Hebreo 9, dice 7. Pero en la segunda parte dice, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente según lo que se presenta, ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando, dice el verso 11, ya presente Cristo, ¿a dónde estaba presente? Ahí en el cielo. Sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, o sea, si no es hecho de manos, está en el cielo. Es decir, no de esta creación. Fíjese bien cómo estipula la Biblia que el tabernáculo no es de esta creación, o sea, es el santuario ahí en el cielo. Y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. O sea, en 1844 el Señor pasa del lugar santo al lugar santísimo a llevar la última, ¿cómo le quise decir? Obra de redención del ser humano, que es la limpieza del santuario. Dice, habiendo obtenido eterna redención. O sea, ahí está Cristo. Cristo está haciendo una limpieza, haciendo la limpieza. Ahora lo que me preocupa a mí es que esta limpieza ya el jurado ya va a cerrar su corte celestial y nosotros estamos indolentes, o sea, despertamos y después nos volvemos a dormir y pensamos que Dios está como obligado a salvarnos a nosotros. Es cierto, Él nos regaló a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, dice la palabra de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero eso no es solo de creer y decir, sí, yo creo y ya me salvé. No, es de vivir una vida transformada, porque el Evangelio es una transformación. Alguien que diga que ha leído la Biblia, que sabe de Biblia y que su vida no esté transformada, de nada le habrá valido. O sea, estamos aquí en una lucha y el Señor está haciendo esta lucha porque hemos llegado a tiempos tan difíciles, hermano, que es, como le quisiera decir, tan duro purificarse. Por eso es que el Señor nos quería fuera de las ciudades, porque la maldad se ha multiplicado de una manera tremenda. Vimos el video y vemos allí que lo que está pasando sobre la amalgamación desde que existe el mundo ha existido, especialmente en los tiempos de los antediluvianos, antes del diluvio. ¿Y qué es una amalgamación? Es una mixtura, es algo que se une, ¿verdad? Y déjeme decirle que el mundo antes del diluvio fue destruido por dos razones, La primera razón
La primera razón la encontramos en Génesis 6. Génesis 6 nos atestigua la razón por la cual el Señor, pues, va a destruir esta tierra también, porque lo que pasó en el diluvio se va a volver a repetir. Lo único que ya no es diluvio de agua, sino que un diluvio de fuego. Porque esta tierra y estos cielos, o sea, la tierra está guardada, dice el apóstol Pedro, para su quema. Ya vamos a leer ese texto y muchos se niegan a aceptar que Dios pueda hacer eso, pero su palabra dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ellas se van a cumplir al pie de la letra. El ser humano hemos ido demasiado lejos, el Señor ha sido demasiado misericordioso, demasiado paciente, demasiado, como le quisiera, benevolente con nosotros, y realmente pues realmente yo no entiendo por qué no nos ha destruido. Dice Génesis 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. O sea, aquí hace una diferencia porque la Biblia solo nos presenta dos grupos, los hijos de Dios y los hijos de los hombres, los buenos y los malos. O sea, el Señor, los cabritos y las ovejas. O sea, el Señor, queridos hermanos, divide el mundo en dos grupos, simplemente los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Por qué quiero hacer esa? Pero déjenme terminar. El verso 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea que el Espíritu de Dios dice que no va a contender para siempre con el hombre. Y ahorita que estamos ya casi terminando la fase de la limpieza del santuario, el Señor dice lo mismo, no contenderé para siempre con el hombre. No contenderá mi espíritu para siempre porque ciertamente Él es carne. ¿Qué nos quiere decir? Que somos carne, no somos espirituales, somos carnales. O sea, si nosotros no hemos nacido de nuevo, si no hemos tenido una experiencia personal con Dios, nuestra naturaleza carnal predomina y hacemos cosas malas. Claro, el cristiano, la Biblia atestigua que a pesar de que se ha convertido, el cristiano está tentado a muchas cosas y algunas veces caemos, sí, pero dice que, y si hubiese pecado, abogado tenemos con el Padre. No estoy diciendo que hay licencia para pecar, no, porque el Señor nunca otorgó licencia para pecar, no. El Señor le dijo a la mujer que le fue encontrada en adulterio, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa es la licencia que dio, o sea, esa es la palabra que él dio, no peques más, no peques más. O sea, el objetivo de Dios es que nosotros dejemos de pecar para que el santuario sea purificado, porque solamente si nosotros dejamos de pecar, el santuario va a ser purificado. Claro, Él no va a estar esperando todo el tiempo para con nosotros, porque la paciencia de Dios va a llegar a su fin. Y ya no habrá misericordia, porque la ira de Dios se va a derramar sin mezcla de misericordia. Entonces, eso nos debería poner a reflexionar sobre este tema, queridos hermanos. Y dice que el verso 6 dice que todo designio se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero el verso 5 dice, y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo mal. Ahora yo quiero hacer un paralelismo.
Las dos situaciones que llevaron a la destrucción del diluvio están en boda en estos últimos días. Mateo 24 nos atestigua de eso y dice Mateo 24. En el libro de San Mateo, Mateo 24 es el sermón apocalíptico de Jesús y dice de la siguiente manera. Ya le voy a decir dónde está, porque dice que por haberse multiplicado la maldad, en el verso 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea, la maldad se ha multiplicado, queridos hermanos. Estamos viendo una generación totalmente que desconoce a Dios. No saben quién es Dios. ¿Por qué no saben? Porque se les ha retirado. Y no digo que se les ha quitado, porque la Biblia es libre. La Biblia recobró su libertad en 1798 para ser leída. Antes, la supremacía papal la prohibió, solo ellos tenían la potestad de leerla. Pero desde 1798 que terminó la profecía de los 1260 días o años, que el cuerno pequeño iba a hablar palabras contra el Altísimo, cumpliendo la profecía de Daniel 7:25 y a hollar la santa ciudad. Desde ese año de 1798 la palabra de Dios ha estado libre para todos. Y no es porque se les ha retirado, sino que la generación, o sea, nosotros como padres hemos fallado. Yo por lo menos me considero que fallé porque no estuve en los momentos más precisos y aunque hubiera estado, yo no conocía a Dios, yo era una sierva de Satanás. Y entonces, ¿qué le podría enseñar a mi hijo? Nada. O sea, no le podría mostrar un Dios porque desconocía a Dios, porque cuando uno lo desconoce, ¿qué le podemos hablar a nuestros hijos? No le podemos hablar de nada porque no conocemos a Dios. Pero dice aquí que la maldad, por haberse multiplicado la maldad de la muerte, muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Pero ¿cuál evangelio tiene que ser predicado? El verdadero evangelio, no lo que dicen los hombres, no lo que dicen los pastores evangélicos, no lo que dice o yo o alguien más, es la palabra de Dios. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, porque es la palabra de Dios la que va a prevalecer, porque esa es la verdad, porque la verdad va a triunfar, queridos hermanos. Aunque se ha tardado esta gran controversia entre el bien y el mal, pero al final la verdad va a triunfar y la verdad es Cristo. Él ya triunfó, sí, pero está aguantando este mundo porque hay una obra que hacer de la limpieza del santuario. Ok, entonces hay una señal que trajo la destrucción de los hombres antes del diluvio, que es la maldad se había multiplicado. Dice que todo designio del pensamiento del hombre era de continuo mal. Ahora hay otra razón. Otra razón hay porque el Señor, queridos hermanos, el Señor va a hacer su obra. Él va a limpiar su santuario. Él va a limpiar su santuario. No tengamos duda de eso, ¿verdad? Así es que yo voy a hacer un paralelismo ahorita. Así como hubo maldad antes del diluvio, hay maldad ahora. Pero hay otra razón por la cual el Señor destruyó el mundo antediluviano. Y esa razón la encontramos en una declaración hecha por el Espíritu Santo, que dice lo siguiente. Ustedes tuvieron la oportunidad de ver el video y ese video no es nada, pues, no es nada a comparación de las miles mutaciones que ha hecho el hombre, ¿verdad? El hombre se ha atrevido a hacer algo que Dios, ni el mismo Dios, se atrevería a hacer, tocar su creación para dar paso a una nueva especie. Entonces,
mire lo que dice aquí en Dones Espirituales, página 64. Esto está en inglés, pero yo se lo voy a traducir. Pero si hubo un pecado por el cual fue destruido la raza por el diluvio, fue la base del crimen de la amalgamación. Y oiga lo que dice la palabra de Dios. El crimen de la amalgamación del hombre con la bestia. O sea, mezclaron el gen humano con el gen animal. Y de allí es que nacieron esos animales erectos bien altos. Por eso es que encuentran los fósiles, esos animales llamados dinosaurios. Entonces el Señor, cuando vio eso, Él vio que la humanidad entera estaba en peligro, porque esas criaturas, como ya había pecado, ya eran feroces y ponían en riesgo la humanidad. Y no solo eso, sino los pensamientos de ellos que solo corrían hacia hacer el mal. Entonces, a los niños les enseñan en las escuelas que esta tierra tiene billones y billones de años, los fósiles y todo, pero eso es mentira. La palabra de Dios atestigua que esta tierra solamente tiene apenas casi 6.000 años de creación. ¿Por qué podemos decir eso? Porque para eso están los libros de las generaciones. Ahí empieza la generación de Adán, empieza la generación de Noé, empiezan todas las generaciones hasta llegar a Cristo. Y dice Mateo, habla de las generaciones, por eso es que nada está escrito en la palabra de Dios sin que tenga su fin. Así es que si hubo un pecado, dice, que trajo la destrucción de la tierra por el diluvio, fue el pecado de la amalgamación de la bestia con el ser humano. Y eso, dice, borró la imagen de Dios y causó confusión por todas partes. O sea, eso causó confusión. En el arca, cuando Noé estaba haciendo el arca, el Señor le dio orden de que entrara las parejas de los animales limpios y una pareja de los otros animalitos. Pero los animales que Dios no creó no entraron en el arca, queridos hermanos. Ahora el hombre se ha atrevido a hacer muchas cosas. Hay perros que son mutaciones, por eso se comportan como humanos. Usted les da cariño y ellas lo besan y tienen situaciones como humanos. Es sorprendente todo eso. Bueno, yo le voy a leer algo que a mí en lo personal me impacta tanto porque como dije al principio, ni Dios se hubiera atrevido a hacer lo que el hombre ha hecho. Dice, cada especie de animal que Dios había creado fue preservada en el arca. Las especies confundidas que Dios no había creado, que eran el resultado de la amalgamación, fueron destruidas por el diluvio. Desde el diluvio ha habido amalgamación del hombre y la bestia. Y esta es la declaración que a mí en lo personal me deja, ¿cómo le quisiera decir? Tan triste cuando yo veo el pecado, y con razón el Señor pues aborrece el pecado, porque nosotros somos malos. Por eso es que si nos salvamos va a ser por pura gracia. Y dice aquí, desde el diluvio ha habido amalgamación del hombre y la bestia. Y eso se puede ver en muchas variedades de especies de animales, eso es lo que le decía. El perro, el gato, que han sacado
gatos diferentes, perros diferentes. Dice que se puede ver en las muchas variedades de especies de animales y en ciertas razas de seres humanos. O sea que aquí en el mundo hay seres humanos que Dios no creó, que el hombre los ha creado. Queridos, esto es grande, para mí es grande. Yo no quiero ser ese ser humano que no ha creado Dios. Yo sé que Él es mi creador. Porque si yo encontré gracia ante los ojos de Él, es porque Él me hizo a mí. Dice que hay ciertas razas de seres humanos que son producto de la amalgamación. Mire ese científico cómo mutó los cromosomas y los genes de esas muchachas, de esas gemelas. El hombre ha llegado demasiado lejos y dice que si hubo un pecado, el cual llamó a la destrucción del mundo antes del diluvio, fue el pecado de la amalgamación, queridos. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y el Señor es paciente. Miren, con esto voy a cerrar. El Señor es paciente, sí. Él está deteniendo los vientos en Apocalipsis 7. ¿Y sabe por qué lo está deteniendo? Por amor a sus hijos. Porque sus hijos no están listos. Nosotros no estamos listos, hermano. Y eso causa tristeza en mi vida. Porque hay muchas cosas que nosotros tenemos que rendírselas a Cristo. Nosotros no estamos listos. Mire, dice Apocalipsis 7 que dice que 4 ángeles detienen los vientos. ¿Para qué? Para que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Pero para que nosotros obtengamos ese sello, nosotros tenemos que estar impecables. Impecables. Por eso es que el mundo va a tener más oportunidad que nosotros. Porque nosotros conocemos estas verdades, pero el mundo que no ha oído nunca este mensaje se van a convertir. Van a haber miles en un día convertidos y el Señor los va a salvar, porque se van a quedar asombrados de la maravilla de Dios. Pero nosotros que hemos tenido estos privilegios, ¿será que vamos a quedar allá, como dijo el apóstol Pablo? Yo, dice, por eso sujeto mi cuerpo, dice, lo pongo en sujeción, no vaya a ser que yo habiendo sido heraldo, venga a ser desechado. Queridos hermanos, luchemos, corramos esta carrera y que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a rendir estos defectos de carácter que nosotros tenemos para que Él nos pueda salvar. Y los vientos se detienen, porque miren lo que viene. Segunda de Pedro 3 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero dice que en el verso 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Y dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, verso 9, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino arrepentimiento. Y lo que me duele a mí es la siguiente declaración. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 18, dice, y si el justo con dificultad se salva, el justo, el que está luchando, el que va a llegar a una norma estipulada de Dios, dice que con dificultad se salva. Yo no me voy a salvar, queridos hermanos,
por lo que yo he hecho, por lo que yo soy, por ser bonita, fea, no me voy a salvar por nada. Por lo único, si yo me salvo, por lo único que yo me salvaría es por pura gracia, por esa gracia maravillosa de Jesús. Por eso dice la palabra, hermano, por gracia sois salvos. Por gracia somos salvos. Esa gracia inmerecida, no merecemos ser salvos. Y dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, ¿dónde quedarán aquellos que no quieren hacer arreglos con Dios, que solamente andan haciendo mal, andan matando, andan robando, andan haciendo nada y no quieren un cambio en su vida? Y dice, ¿dónde aparecerá el justo y dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Déjeme decirle que esa paciencia de la que habla segunda de Pedro 3, esa paciencia va a terminar. O sea, ya llegará a su fin y el Señor va a repetir las mismas palabras que repitió en Génesis 6:3. No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque él es carne. 120 años no predicó. Y la gente no creyó, se perdió. Ahora, ¿desde cuándo se predica este mensaje del juicio? De 1844, casi 172 años de gracia. ¿Creerá la gente? El tiempo de gracia está a punto de cerrar. ¿Seremos salvos? Dios así lo quiera. Y yo te invito, querido hermano, que vas a ver este video, querido amigo, querido familiar, querido hermano, te invito a que te entregues a Jesús. No ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice Pablo que él fue arrebatado al tercer cielo, el paraíso de Dios, y que vio cosas que no podía ni siquiera él hablar de esas cosas inefables. O sea, vio toda la maravilla que hay reservada. Dijo el Señor Jesús, no se turbe vuestro corazón. San Juan 14. Si creéis en Dios, también creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y vendré otra vez. Esa es su segunda venida. Él está preparando. Pero ¿cómo está preparando esas moradas? Si nosotros estamos dejando el pecado, si nosotros nos estamos purificando, así como dijo David, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve, hazme vivir gozo y alegría y se recrearán los huesos que había batido. Queridos, Juan dice que el que permanece en él dice que no peca. Y todo aquel que tiene esta esperanza, dice, en él se purifica. El que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? La esperanza bienaventurada de la gloriosa venida de Jesús. O sea, queridos, hay un poco tiempo para poder hacer arreglos con el Señor. El Señor te invita, si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, Isaías 1:18, yo los haré como blanca lana. Confiésame, ven, conversa conmigo. Yo soy un Dios perdonador. Arrepiéntete de tus pecados. Pasa por el proceso de conversión, yo te quiero convertir en una nueva criatura para que formes parte de mi reino. Porque Él va a recibir el reino, Él ya tiene reservado ese reino, porque en la cruz del Calvario Él lo ganó. Pero no se le va a entregar hasta que Él salga de la obra mediadora del santuario celestial.
y Él está buscando a sus súbditos de su reino. ¿Quieres tú ser un súbdito de su reino? Yo quiero ser un súbdito de su reino. Pero que Dios me ayude, a alcanzar esa norma de justo. Si el justo con dificultades salva. Y yo espero que tú también, querido. Querido amigo, no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo pasará. Dice la palabra de Dios, si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, no amemos el mundo, amemos a Dios y cumplamos el mandamiento. Amarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuestro Padre Celestial está esperando por nosotros. Que no se cierre la puerta y seamos como los antidiluvianos que cuando se cerró la puerta querramos entrar. Ojalá que lleguemos a tiempo, queridos hermanos. Todavía tenemos, bueno, yo no sé, pero ojalá que tengamos, aunque sea un poquito de tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados. Así es que, queridos, les dejo esta meditación para que usted piense en esto, que los dos pecados que trajeron la destrucción del diluvio fue la maldad que se había multiplicado y la amalgamación del hombre con la bestia, que dio resultado a una variedad de animales que Dios no había creado y dio resultado a ciertas razas de seres humanos que no es la creación de Dios. Lo mismo está ocurriendo ahora. O sea, la historia se vuelve a repetir, el Señor está a punto de destruir esta tierra. Pero antes de destruir esta tierra te quiere dar la oportunidad a ti que escuchas, que te conviertas de todo corazón. Acepta a Jesucristo como único y amante personal, el Salvador personal, lee la palabra, ora. Eso es lo que estamos recomendando, la lectura de la palabra, porque este es el camino, la verdad y la vida. Dijo el Señor, nadie viene al Padre sino a través de mí. Escudriñad las Escrituras, San Juan 5:39, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñemos las Escrituras, queridos hermanos. Cristo está esperando por nosotros. Señor Dios y Padre nuestro, le damos la gracia en esta hora por habernos ayudado, Señor. Ayúdenos, oh Padre bendito. Solamente lo tenemos a usted, como ese sumo sacerdote y ese abogado en las cortes celestiales. Señor, ayúdenos a rendirnos a usted para que cuando usted dé ese fallo en el cielo, nosotros podamos ser salvos. Bendiga a todos mis amigos, mis hermanos, mis familiares tal vez que oigan esta meditación, que usted obre en sus corazones, no les dé lo que ellos quieren, sino lo que ellos necesitan. Y lo que más necesitamos es su espíritu, para que su espíritu nos convenza de pecado, de justicia y de juicio y nos dé una vida transformada, y nos haga nuevas criaturas en Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén.